Vamos a hacer una oración, si os parece, y a presentar este tiempo también para que el Señor pues, pueda hablarnos y bendecirnos en esta mañana. Señor, gracias porque un domingo más podemos estar delante tuyo y podemos acercarnos a tu palabra y escuchar de ella, Señor. Y no queremos solamente escuchar un mensaje que pueda ser bonito, emotivo o lo que sea, sino que queremos escuchar tu voz, queremos escuchar cómo tú hablas a nuestro corazón, queremos sentir cómo tú vas cambiándonos, transformándonos y haciéndonos parecer más a ti. Queremos encontrar consuelo y esperanza en esta mañana, Señor. Por eso te pedimos que tú nos hables, que el Espíritu Santo haga que la semilla caiga en la buena tierra de nuestro corazón y que crezca, que dé un buen fruto y que podamos, Señor, ser testigos fuera también de esta iglesia, en nuestro día a día, de que tú eres nuestro Señor, Jesús. Muchas gracias por todo. Amén. Amén. Pues vamos a seguir con esta serie que estamos haciendo sobre el libro de Hebreos. Hoy llegamos a la mitad del libro, así que ya vamos avanzando. Así que los que queráis acompañarme, vamos a leer el capítulo número 7 completo de la carta de Hebreos. Hebreos, capítulo número 7. No sé si molesta lo del aire, si molesta, vosotros mismos lo apagáis cuando creáis. Hebreos, capítulo número 7. Es un texto largo, así que no os asustéis, no iremos versículo a versículo viéndolo, sino que iremos viendo parte por parte. Hebreos, capítulo número 7. ¿Sí lo tenéis? ¿Sí? Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén
En esta mañana me gustaría que, viendo este texto, respondamos 3 preguntas. La primera de todas, ¿quién es Melquisedec? Un hombre un tanto, desconocido y que no se sabe mucho de él. La segunda, ¿cómo fue el sacerdocio que Melquisedec llevó a cabo? Y la tercera pregunta que me gustaría que respondamos es, ¿cómo es el sacerdocio del Hijo de Dios? ¿Cómo es el sacerdocio de Cristo? Así que, si nos metemos en esta primera pregunta, ¿quién es Melquisedec? Podemos decir 2 cosas de él. Y las encontramos en los versículos del 1 al 3. La primera que podemos decir de Melquisedec es que él era parecido al Hijo de Dios. De él sabemos que era un sacerdote de Dios, que cuando Abraham, el patriarca, quien Dios le da la promesa de que a partir de él habría una gran nación, y de ahí sale el pueblo de Israel, Abraham va a pelear contra unos reyes, consigue un botín, y cuando vuelve se encuentra con este Melquisedec. Y Abraham decide darle el diezmo, es decir, el 10% de todo el botín, de todo lo que había conseguido. Era normal en aquella época, cuando tú ibas a la guerra, matabas a todos tus enemigos y conseguías todo el dinero, todos los tesoros, todo lo que podías. Así que tenías un gran botín. Pues Abraham decidió darle el 10% de todo lo que había conseguido a Melquisedec. Esto lo encontramos en Génesis 14, si lo queréis leer en casa. Y la verdad es que el nombre de Melquisedec dice mucho de quién era esta persona. No solamente era un sacerdote, sino que se nos dice que era el rey de Salem. Es decir, el rey de paz. Salem, seguramente los que entienden más, creen que era Jerusalén, aunque aún no había sido edificada como tal. Así que seguramente era el rey de Jerusalén. Y su nombre significa rey de justicia. No sabemos de él mucho, no sabemos ni quiénes fueron sus padres, no sabemos si tuvo hijos, no sabemos dónde nació, ni cuándo, ni dónde murió, ni cuándo murió, no sabemos si tuvo descendencia. Así que de ahí es que nos dice el autor que su sacerdocio es un sacerdocio para siempre, que no tiene fin, porque realmente no se sabe qué pasó con este Melquisedec. Pero esto no quiere decir, como algunos afirman, que no naciese ni que no muriese, como si fuese una creación nueva de Dios. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Melquisedec es lo que se conoce como un tipo de Jesús. Un tipo es una persona que aparece en la Biblia y que tiene ciertos rasgos que comparte con otra persona que aparecerá más adelante. Y de Melquisedec vemos muchos rasgos que son característicos y que son parecidos a Jesús. Al igual que el Hijo de Dios, él no tiene un origen. Él existe desde la eternidad, desde antes de que todo fuese creado. El Hijo no tiene ni madre, no tiene padre tampoco. Y claro, no estamos hablando aquí de cuando él se hizo un humano y vino como Jesús. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad que existe desde toda la eternidad, desde antes de que todo fuese creado y que no tiene principio de días. Tampoco el Hijo tiene una fecha de muerte. Y alguno podría decir, bueno, Jesús murió, sí, es verdad que murió, pero él resucitó y él está vivo ahora. Así que realmente el Hijo de Dios no está muerto, sigue estando vivo, no tiene un final tampoco. Él sigue estando ahora a la diestra del Padre, gobernando sobre toda la creación. El sacerdocio de Jesús también es un sacerdocio eterno. Jesús es el príncipe de paz, el rey de justicia. Dice el mismo autor de Hebreos que está reinando con un cetro de equidad, trayendo justicia sobre toda la tierra. Y también es la única persona que ejerce el oficio de rey y de sacerdote al mismo tiempo. No encontramos en la Biblia a nadie que tenga esta característica, solamente Melquisedec y Jesús. Y esto creo que también para nosotros es paz. Porque en un mundo donde tenemos políticos tan irresponsables, políticos que lo único que les interesa es su propio interés, su propio beneficio, mantenerse a ellos mismos, tenemos un rey de paz, un rey de justicia que está por encima de todos ellos. Hace unos días me encontré con una mujer testigo de Jehová y me paró por el camino. Yo intenté salir rápido, no tenía ganas de pararme y de hablar. Y me dijo, oye, ¿tú crees en Dios? Y dije, sí, soy evangélico. Normalmente cuando a un testigo de Jehová le dices que eres evangélico te deja rápido, porque no tiene muchas ganas de discutir, pero se me puso a hablar y me dijo, bueno, ¿y quién? Y él, un poco, ¿no? Y me decía, hay que creer en Dios y tal. Y digo, sí, yo creo en Dios, digo, predico en mi iglesia y demás. Y me decía, bueno, pero ¿quién está gobernando este mundo? Y ella esperaba que yo le dijese Satanás, pero yo le dije, Jesús es el que está gobernando este mundo.
Y me dijo, no, Jesús no. Y digo, no, Jesús gobierna sobre todo. Y es la realidad. Él es el Rey de paz. Él es el Rey de justicia, el que tiene control sobre todas las cosas. Cada cosa de nuestra vida está supeditada a lo que Jesús diga que tiene que pasar. Y por tanto esto es paz para nosotros. Porque no es un rey malo. No es un tirano. Es un rey de amor. Es un rey de paz. Es un rey de justicia. Y esto es paz para nosotros. Y si lo primero que podemos decir de Melquisedec es que era alguien parecido al Hijo de Dios, la segunda cosa que podemos dar como respuesta a esta pregunta de quién es Melquisedec es que era alguien que estaba por encima, que era alguien superior a Abraham. Para los judíos, Abraham es alguien vital, es el patriarca. Es como la base de su nación, de su raza, es Abraham. Si te metes con Abraham, vas a tener problemas. Era meterse con la identidad de quienes eran ellos. Solamente para ellos Dios estaba por encima de Abraham. No hay nada más por encima de Abraham, era lo más importante. Y como se nos narra en Génesis, Abraham le da diezmos a Melquisedec. Es decir, Abraham estaba reconociendo a Melquisedec como un sacerdote válido delante de Dios y como alguien que estaba por encima de él, como alguien que era más importante que él mismo. Así que Abraham decide colocarse en una posición inferior a Melquisedec al darle los diezmos. Y vemos, por tanto, claramente que Melquisedec estaba por encima de Abraham. Incluso los sacerdotes que vienen después, que vienen de la tribu de Leví, que es uno de los nietos, si no recuerdo mal, o bisnietos de Abraham, aún ellos recogían los diezmos del pueblo, pero ellos tenían que diezmar también. Pero vemos que en este caso es totalmente diferente, y aunque Melquisedec no era descendiente de Leví, que es de donde salen los sacerdotes, él recibe diezmos de la misma manera. Y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar de qué manera nosotros le estamos dando a Dios en nuestra vida. Abraham fue bendecido al ir a la batalla. Abraham fue bendecido al vencer y conseguir un gran botín. Y decidió dar de lo que Dios le había dado, darle el 10% a él. Y yo me preguntaba cuando pensaba en esto, Ángel, ¿tú qué le das a Dios? ¿Qué es lo que tú le ofreces a Dios? ¿Qué hacemos con las bendiciones que Dios nos da? Ya no hablo solo de dinero, que a veces es el tema que intentamos evitar desde el púlpito, pero también tenemos que dar alegremente a Dios nuestras ofrendas. Porque Dios nos bendice, nosotros tenemos que darle a Él parte de lo que Él nos ha bendecido. Y si Dios quiere que tengamos más, Dios hará que tengamos más, no te preocupes. Pero seamos fieles en darle a Dios, pero ya no solo el dinero. ¿Cuánto de tu tiempo le das a Dios? ¿Cuánto de tu esfuerzo diario le ofreces a Dios? ¿Cuánto de tu pensamiento le ofreces a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas orando? A veces no tenemos problemas en vernos 3 capítulos de una serie y pegarnos 2 horas viéndolo. Y se nos hace largo leer 10 minutos la Biblia. Necesitamos darle a Dios porque Él está por encima nuestro. Porque Jesús es nuestro sacerdote, que ha muerto por nosotros para salvarnos. Así que ojalá seamos generosos con Dios, porque Él ha sido muy generoso con nosotros. Porque no nos falta de nada. Porque cada día tenemos un plato de comida para comer. Y no para comer arroz y ya está. Para comer y comer lo que nos apetece. Para comer chocolate, para comer helados, para comer cosas que no son necesarias. Dios nos ha dado tanto, démosle nosotros también a Él. De todo, tanto de lo material, como de lo espiritual, como de lo físico, como de lo que no es físico. Pero seamos agradecidos a Dios, igual que Abraham dio sus diezmos a Melquisedec, démosle nosotros también a Dios. Ahora que ya sabemos un poquito quién es este Melquisedec, lo poco que sabemos de él, alguien que se parecía al Hijo de Dios, alguien que era inferior a Abraham, vamos a ver cómo fue su sacerdocio. Y en los versículos del 11 al 14 se nos narra y se nos hace una diferencia entre cómo era el sacerdocio de Leví, de los descendientes de Leví, cómo era el sacerdocio de Melquisedec. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, si recordamos, estuvieron 400 años como esclavos de los egipcios, y Dios, pues por medio de las 10 plagas, yo creo que si no hemos leído la Biblia, al menos hemos visto la película de Charlton Heston, ¿verdad? De los 10 mandamientos, y vemos cómo saca al pueblo de Israel de Egipto, y Dios en el desierto
les da una ley. Y por medio de la ley Dios dice, mirad, los descendientes de la tribu de Leví, estos van a ser los que se encarguen de ser sacerdotes. Estos no van a tener una parte de terreno para ellos, sino que ellos van a vivir en el templo y van a hacer todas las labores de sacerdotes, de recoger las ofrendas, los diezmos, de hacer los sacrificios y todas estas cosas. Por tanto, para ser sacerdote sí o sí tenías que ser descendiente de Leví, no podías ser de otra tribu y querer ser sacerdote, no era tu tarea, no se podía llevar a cabo de esta forma. Y había una ley que Dios había dado y que decía que las cosas tenían que ser de esta manera. Y ante esto, el autor de Hebreos, que recordemos es judío, llega a una conclusión. Y dice, mira, si el sacerdocio de todos estos que son descendientes de Leví hubiese sido perfecto, ya no haría falta que viniese otro sacerdote mejor. No haría falta que llegase otro sacerdote diferente. Pero cuando mira la historia y ve desde Aarón, que es el primer sacerdote, hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, esto es un evento histórico, se da cuenta que el sacerdocio de todo este tiempo había sido un sacerdocio imperfecto, un sacerdocio fallido. Y por eso, porque el sacerdocio de Aarón falla, es que se tiene que levantar un sacerdocio superior, el sacerdocio de Melquisedec. Por eso, la muerte de Cristo es el inicio del sacerdocio del Hijo de Dios, tras el fallido de este sacerdocio terrenal. Parecía como que Dios había olvidado, porque lo vemos que en el Salmo 110 ya se nombra este sacerdocio de Melquisedec, y parece que durante muchos años Dios había guardado silencio. Pero el sacerdote iba a llegar. Y Dios lo que quería era demostrar la incapacidad del ser humano para poder ser sacerdote, para poder ser un intermediario válido entre Dios y los hombres. Y dentro de la incapacidad de estos sacerdotes, ellos ni siquiera eran capaces de cumplir la ley. Ellos cada día fallaban, igual que cada uno de nosotros. Y entonces Dios levanta a un sacerdote distinto. Ya no por herencia, aquellos era por herencia, moría uno y su hijo tomaba el sacerdocio, moría otro y tomaba el sacerdocio, así hasta que no había descendencia, y entonces otra persona de la tribu de Leví cogía el sacerdocio e iban por herencia. Pero Dios levanta un sacerdote diferente, alguien que ya no viene por descendencia, sino que Dios lo designa directamente y lo señala y lo escoge. El Hijo como sacerdote, el Hijo de Dios, Jesús, viene con un cambio normativo, viene con un cambio de legalidad también. No como dicen algunos, hay algunos que dicen, bueno, ahora estamos en la gracia y antes estaba la ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahora, pues antes nos salvábamos por las obras cumpliendo la ley y ahora nos salvamos por la gracia. Realmente no es así, sino que siempre la gracia ha sido la única manera de salvarse. No hay otro camino para salvarse que no sea la gracia que Dios da. Y la ley que trae este nuevo sacerdote es mucho mayor. Es la ley que Jesús dijo cuando estaba en la tierra. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y yo os digo, amad a vuestro prójimo, amad a vuestro enemigo. Oísteis que fue dicho, cualquiera que adultere con una mujer, pues estoy parafraseando, tiene que morir. Y yo os digo, cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha adulterado con ella. Jesús trae una ley mucho más grande, mucho más amplia, mucho más fuerte. Mirad, en Mateo 5, del 17 al 20, Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar, es decir, a cancelar la ley que había antes, o los profetas. No he venido a cancelar, sino que yo he venido a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, es decir, las letras más insignificantes del alfabeto hebreo, perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, solo uno, muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, de los religiosos que cumplían o intentaban cumplir a rajatabla los mandamientos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y sabes qué? Tenemos un problema,
que no podemos cumplir la ley, que cada día hacemos cosas mal, que cada día pensamos e insultamos a personas en nuestro corazón y en nuestra mente, que a veces hablamos mal a otras personas, que a veces alzamos la voz y le faltamos el respeto a otros, que a veces quizá nos ponemos violentos, que a veces miramos a un hombre o a una mujer y pensamos cosas sexuales de él o de ella, que vemos cosas que no nos convienen, que decimos cosas que no nos convienen, que hacemos daño a otras personas. Y como nosotros no podíamos cumplir, Jesús vino a cumplir por nosotros. Jesús vino a morir para que esas cosas, si nuestra fe, si nosotros le reconocemos como nuestro Señor de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida, Él lo cubre todo. Todo está pagado. Solamente hay que creer en Jesús. Solamente hay que reconocerle como nuestro Señor. Y entonces nuestra salvación ya no depende de nuestras obras. Depende de la obra que Él hizo en la cruz. Y por lo tanto estamos totalmente salvos y sanos de ir directamente al infierno. Así que viendo que el origen del sacerdocio de Melquisedec no viene desde la descendencia, sino que es diferente, también la naturaleza de este sacerdocio es distinto. Mientras que el sacerdocio arónico viene porque la ley decía que tenía que ser de esta manera, el versículo 16 nos dice cómo es el sacerdocio de Melquisedec y del Hijo, según el poder de una vida indestructible. Es decir, que mientras cualquier otro sacerdote iba a tener luego un sustituto, iba a haber alguien que le iba a sustituir, el sacerdocio tanto de Melquisedec como de Cristo es un sacerdocio que está lleno de poder, que nadie puede destruir, que nadie puede derribar. Como digo, el autor está citando el Salmo 110 cuando dice: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y cuando David escribe este salmo, David existía aún los sumos sacerdotes y los sacerdotes que descendían de Aarón. No sabemos bien por qué llega a decir esto, pero sí que demuestra que Dios no se había olvidado de este sacerdocio de Melquisedec, el cual su hijo también iba a llevar a cabo. Y aunque vamos a hablar en breve de cómo es el sacerdocio del Hijo, el sacerdocio de Melquisedec nos ofrece esperanza a cada uno de nosotros. Mientras que los sacerdotes que venían de Leví iban muriendo uno tras otro, y se acaba con el año 70 después de Cristo y la destrucción del templo de Jerusalén, el sacerdocio de Melquisedec no se puede destruir. Siempre permanece, no hay nada que lo pueda hacer desaparecer. Y es que el Hijo es el sacerdote que no nos va a fallar a ninguno de nosotros. Nadie va a poder sobornarle, nadie va a poder hacer que caiga, nadie va a poder hacer que haga mal su trabajo, que lo haga de manera incorrecta. Así que podemos tener plena confianza en que Jesús es el sumo sacerdote que nos libra y que intercede por nosotros delante del Padre. Podemos tener seguridad de que Él siempre va a ser un buen intermediador entre Dios y nosotros, porque la relación estaba rota y Él se encarga de arreglarla. Y si el origen es distinto, la naturaleza es distinta, el resultado también es distinto. Versículos 18 y 19 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hace algunas semanas, cuando veíamos el capítulo 5, el autor de Hebreos decía que había algunas cosas que eran difíciles de entender, difíciles de enseñar, y es lo que a partir del capítulo 7, 8, 9 y 10 va a presentar a estos lectores, a estos oyentes. Y es que lo que les está enseñando, claro, nosotros lo vemos desde nuestra óptica cristiana en el año 2022, y es diferente, pero él está escribiendo a judíos del siglo I que practicaban el judaísmo, que aunque Jesús había muerto y había resucitado, ellos seguían yendo al templo, ellos seguían ofreciendo sacrificios, ellos seguían celebrando la Pascua, seguían celebrando todas las fiestas judías que se celebraban en el Antiguo Testamento. Y lo que el autor de Hebreos les va a intentar hacer entender es que ahora ya todo esto no tiene ningún sentido. Que el templo ya no tiene ningún sentido, que ya no vale, que los sacrificios ya no tienen ningún sentido, que los sacerdotes tampoco tienen ningún sentido, porque la muerte en la cruz de Jesús cambia toda la ley. Viene algo nuevo y algo que es mejor, viene algo que es superior. Así que lo que el autor de Hebreos les está diciendo es: vuestra religión ya no vale de nada. Y esto es difícil de entender. Esto es difícil de aceptar.
porque el judaísmo muere con la muerte de Jesús y Jesús trae algo mejor. Así que el resultado del sacerdocio de Melquisedec lo vemos en el mismo texto. Mientras que antes había un mandamiento anterior, ahora por este nuevo sacerdocio tenemos una esperanza mejor en Cristo. Mientras que antes teníamos que luchar por ser buenos, ahora Jesús cumple por ser bueno Él, para que nosotros, siendo malos, Dios nos vea como si fuésemos buenos. El mandamiento anterior queda anulado y en Cristo entra la esperanza. Una esperanza maravillosa. Mientras que el mandamiento dice que era débil y que era ineficaz y que no servía, el sacerdocio del Hijo lo que hace es meternos a nosotros directamente dentro de una esperanza futura. El comentarista Simon Kistemaker, dejadme leer lo que dice, el escritor habla de una esperanza mejor, en el sentido de que es una esperanza verdadera, viva, nueva y perfecta. Es la esperanza que el creyente tiene en Jesucristo a través de su evangelio. Y esa buena noticia para el creyente, perdón de los pecados, vida eterna y entrada al cielo, constituye la esperanza mejor que supera a la ley, a la reglamentación anterior. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos también. Vida eterna asegurada. El cielo. Poder disfrutar toda la eternidad de Dios. Y lo tenemos gracias a este sacerdocio que viene del linaje de Melquisedec, que murió en una cruz para salvar a todo aquel que cree en él. Y si hemos visto hasta aquí quién es Melquisedec, hemos visto su sacerdocio, vamos a ver ahora cómo es el sacerdocio del Hijo de Dios. Versículos del 20 al 22 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El sacerdocio de Jesús empieza de una manera diferente. Mientras que, como hemos dicho, los sacerdotes anteriores empiezan a ejercer por medio de la ley, el Hijo llega a ser sacerdote por medio de un juramento. Como vimos en el capítulo 6, al hablar Dios juró a Abraham y juró por él mismo, porque no había nada más alto que Dios. Es lo más alto por lo que se podía jurar. ¿Cuál es la diferencia entonces de que el sacerdocio llegue por la ley o que llegue por un juramento? La verdad es que la ley tiene un carácter cambiante. La ley cambia, las leyes se modifican, las leyes se pueden romper, las leyes se pueden ignorar, pero en cambio no pasa así con un juramento, y menos si quien ha jurado es Dios mismo. Por eso Cristo ofrece un sacerdocio superior aún a cualquier otro, porque se basa en un juramento que Dios ha hecho. Dios ha jurado que el Hijo va a ser su sacerdote, y Dios no puede mentir. Ofrece un pacto mucho mayor que el que Dios hizo con Moisés cuando le dio las tablas de la ley, cuando les dio la promesa de la tierra prometida. Y Jesús es el fiador, es decir, el que da certeza y seguridad de que ese pacto se va a cumplir. Un pacto que es mejor que el anterior y que, como ahora en breve veremos, es un pacto que es eterno y que es inigualable. Y Cristo nos ofrece ese pacto a nosotros. Cristo nos ofrece ese pacto a los que hemos creído en Él, a los que hemos confesado nuestros pecados y le hemos proclamado como Rey y Señor de nuestra vida. A los que le hemos dicho, Jesús, yo quiero vivir bajo tu mandato. Yo quiero vivir basándome en las cosas que tú quieres y que tú dices que están bien. ¿Y sabes algo? Los que estamos en el pacto de Dios, no hay nada ni nadie que nos puedan sacar de él. No hay nada ni nadie que nos pueda robar nuestra salvación. No hay nada ni nadie que nos pueda quitar la seguridad que tenemos de que somos hijos de Dios y que vamos a pasar toda la eternidad a Él. Porque el pacto que Dios hace es un pacto irrompible, es un pacto inquebrantable. Y el descanso de este pacto es que Jesús lo firma con su sangre. Jesús ha firmado con su sangre el pacto que nos asegura nuestra redención, nuestra salvación. Y tal y como hemos llamado a esta serie de Hebreos, Él es la confirmación del nuevo pacto. Y este pacto, como ya hemos dicho, es mucho mejor por su durabilidad. También versículos del 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Hay dos cosas que se transmiten en estos 3 versículos. La primera es que mientras que los sacerdotes que venían de Leví fueron muchos, porque iba muriendo y llegaba otro, moría uno, llegaba otro, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno. Es un sacerdocio que no tiene final, que se va a perpetuar durante toda la eternidad. Y esto es un gran consuelo para nosotros. Porque la ley decía, si el sacerdote actúa de manera incorrecta, todo el pueblo va a pagar por los pecados del sacerdote. Si el sacerdote actúa de forma correcta, todo el pueblo va a recibir la bendición por todo lo bien que ha hecho el sacerdote. Pero ¿qué pasa? Si había un sacerdote malo y moría, el pueblo podía encontrar ahí esperanza. Igual ahora llega un sacerdote bueno y hace que las cosas vayan bien. Pero, ¿qué pasa si el sacerdote era bueno y moría? Podía haber miedo en el pueblo. ¿Y si el sacerdote que viene ahora es malo? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a recibir las maldiciones de parte de Dios? En cambio, Jesús es un sacerdote que permanece para siempre. Y esto es tranquilidad para nosotros. Porque si el sacerdote es bueno, y lo es, nosotros vamos a recibir bendiciones. Y esto nos da seguridad, porque lo que Dios nos ha prometido, nada ni nadie nos lo va a quitar. Nada ni nadie nos va a apartar de Él. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor y sacerdote nuestro. Así que podemos vivir una vida completa y plena de seguridad, de que todo lo que pase va a ser bueno. La segunda cosa es que la tarea del sacerdote era la de ponerse entre Dios y el pueblo como intermediario. Hacía algo así como de árbitro. Intentaba hacer que Dios estuviese a favor del pueblo y que el pueblo se comportase como Dios quería. Pero realmente quien hace esta tarea es Jesús. Pero no lo hace como hacían aquellos sacerdotes, que hacían esa tarea desde una posición de pecador, así que una posición de derrota y de inferioridad. Jesús lo hace desde la posición de sacerdote y de rey. No solamente de sacerdote, sino de sacerdote y también de rey. Lo hace desde la posición de que Él es el eterno, de alguien que está vivo y de alguien que intercede por nosotros. Yo no sé si tú has pedido a alguien alguna vez que vaya a otra persona y le pida un favor en tu nombre. Yo alguna vez lo he hecho. Y cuando escoges a la persona, escoges a alguien que tenga algún tipo de peso, ¿verdad? Si yo tengo que ir a pedir, no lo sé, me lo voy a inventar, al alcalde de mi pueblo un favor y conozco a alguien que trabaja en el ayuntamiento, pues se lo diré antes al del ayuntamiento que a mi primo que no lo conoce, ¿verdad? Porque tiene más influencia. Pues esto es exactamente igual. Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él no va desde una posición de derrota, Él va desde una posición de victoria. Mirad, el Catecismo Mayor de Westminster, a la pregunta de cómo Cristo intercede por nosotros, responde de esta manera. Cristo intercede, apareciendo en nuestra naturaleza continuamente delante del Padre en el cielo, por el mérito de su obediencia y sacrificio en la tierra, por declarar su voluntad de haberlo aplicado a todos los creyentes, por responder a las acusaciones hechas contra estos, en procurarles, es decir, obteniendo o adquiriendo la quietud de conciencia a pesar de las caídas diarias, así como el acceso con toda confianza al trono de la gracia y la aceptación de personas y servicios al Dios. El Hijo va delante del Padre a interceder por nosotros y va en nuestro nombre, siendo Él perfecto, siendo Él alguien victorioso, siendo Él alguien que ha ganado. Él no va a ver si consigue algo para nosotros. No va a ver si consigue darle. Él va con la autoridad que le da, que está sentado a la diestra del Padre. Y Él es el Rey de toda la tierra y de todo el universo. El Hijo cada día, cuando nosotros pedimos perdón, va ante el Padre y dice: yo he pagado por Él. El Hijo, cuando nosotros pedimos, va ante el Padre y pide que nos otorgue lo que pedimos, cuando pedimos conforme a su voluntad. El Hijo va en nuestro nombre delante del Padre. Yo no sé si eres consciente de lo que significa esto. Dios, hecho carne, resucitado, va en nuestro nombre, como si no hubiésemos hecho nada malo nunca, para que el Padre nos conceda lo que pedimos. Esto es increíble. Y si alguien nos diese a elegir
y te dijese, bueno, si tuvieses que buscar un intermediario que vaya a hablar con Dios, ¿cómo lo definirías? ¿Qué características te gustaría que tuviesen? Creo que los últimos versículos dan un retrato robot perfecto. Versículo del 26 al 28 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En comparación con aquellos sacerdotes que había en Israel, Jesús es inigualable. Nadie se le puede ni siquiera acercar. Él estaba apartado para Dios, es decir, él era santo. No hay nada de lo que se le pueda culpar. Dice que era inocente. Nunca se ensució ni siquiera con un poquito de pecado. Él era sin mancha. Vivió entre los pecadores, pero estuvo apartado de ellos. Nunca participó de esas cosas malas. Y con su muerte consiguió una belleza más grande que la de toda la creación. Si pudiésemos observar todo el universo, con todas las estrellas, con todas las galaxias, con todos los agujeros negros, todo eso es feo en comparación con Cristo. Él es muchísimo más hermoso. Él no necesita hacer muchos sacrificios, como hicieron los sacerdotes anteriores. Él hizo un sacrificio, una vez y para siempre. Y el sacrificio fue el mismo. Un cordero sin mancha, sin pecado. Él fue el sacrificio válido. Y esto es maravilloso, porque esto es aliento para nuestro día a día. Si Jesús ha hecho todo esto, lo que significa es que Jesús no quiere nada malo para nosotros. Un padre, y ahora que lo soy, no quiere nada malo para sus hijos. Y se desvive por darle lo mejor. Jesús literalmente se desvivió para darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Literalmente murió y fue capaz de ofrecerse como un sacrificio en nuestro lugar. Él no tenía ni necesidad ni obligación de hacerlo. Nadie le estaba con una pistola apuntando a Jesús y diciendo, tienes que morir. Él lo hizo porque quiso. Porque para Él somos una recompensa valiosa. Cada uno de nosotros somos válidos si ponemos nuestra fe en Jesús. Si nos arrepentimos de nuestros pecados. Jesús es inigualable. Nada de lo que podamos conseguir en esta tierra se puede parecer a Él. Nos desvivimos tanto por tantas cosas en esta vida. Y cosas que son lícitas. Está bien sacarse una carrera, está bien tener un buen trabajo, tener un buen coche, tener una buena casa, un buen piso. Está bien irnos de vacaciones. Pero si el corazón se enfoca en eso, en lugar de enfocarse en Jesús, somos muy pobres. Somos muy miserables. Porque Él es lo más valioso que existe. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no la tiene. La vida no es tener muchas cosas aquí, es tener a Jesús. Nada más. Cuando pensamos en qué cosas tienen valor en esta vida, ponlas al lado de la cruz. Y entonces verás y dirás, vaya, esto que yo pensé que valía tanto en realidad vale mucho menos. Acabo ya. Israel nació con Abraham. Y cuando Dios los libró de Egipto, con la libertad les dio unas leyes para que ellos supiesen cómo tenían que comportarse, para que supiesen cómo Dios quería que ellos vivieran cada día de su vida, y también les enseñó cómo ellos se tenían que relacionar con Dios a través de los sacerdotes. Pero la ley finalmente fue insuficiente. Estos sacerdotes nunca lograron la salvación por obras ni suyas ni de otros, porque eran imperfectos. Pero antes de que todo fuese creado, cuando solo existía Dios, en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, hicieron un pacto de redención, un pacto en el cual el Hijo dijo, yo iré
y rescataré a todos estos que te van a negar. Yo iré y moriré por todos los que van a ser nuestros enemigos. Yo iré y moriré por todos los que nos van a blasfemar, nos van a negar y no van a querer saber nada de nosotros. Pero cambiaremos sus vidas y creerán en nosotros y nos seguirán. Y en este pacto de redención, el Espíritu Santo viene y transforma el corazón. Viene y nos hace ver nuestra maldad, nuestra suciedad. Pero no nos deja tirados en el suelo, sino que nos muestra la preciosa cruz de Jesús. El maravilloso sacrificio que el único sacerdote válido podía hacer y que él mismo se entregó como sacrificio para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no crees en Jesús, hoy es un buen día para que te acerques a él. Hoy es un buen día para que le pidas perdón por tus pecados. Hoy es un buen día para que le digas, quiero ser parte de tu familia. Y con su sangre Jesús firmó y selló un nuevo pacto, del cual en un momento también vamos a recordar por medio de la Santa Cena. Así que si os parece, vamos a hacer una oración y luego pediría que el grupo de alabanza pase para cantar una canción y Carlos, después de mi oración, pasas el vino y lo repartimos, ¿de acuerdo? Señor, gracias porque tú eres nuestro sacerdote, Señor, un sacerdote diferente a cualquier otro, un sacerdote que quiso morir en la cruz, que se entregó por nuestros pecados para darnos vida y para darnos esperanza, Señor. Gracias porque tú eres la seguridad de que este pacto se va a cumplir. Y gracias, Señor, porque tú sigues intercediendo por nosotros. Gracias porque tú eres nuestro mediador entre el Padre y nosotros pecadores. Y gracias porque tú vas en nuestro nombre, como si nosotros fuésemos buenos. Y en esta mañana te queremos bendecir, Señor, y queremos participar del pan y del vino. Y recordar, Señor, este nuevo pacto que tú has hecho en tu sangre para perdón y para salvación nuestra. Amén.